transmitir a todos? Ok. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con la sesión del día de hoy. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes a la tercera semana de mediación, misma que se estará llevando a cabo a través de la plataforma digital Zoom, para lo cual les solicitamos amablemente iniciar puntualmente la sesión, escribir su nombre completo en la cuenta de Zoom para efectos de asistencia, ya que de no hacerlo así, el sistema los podrá sacar de la sesión. Asimismo, les recomendamos mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento, permanecer también en la sesión completa de inicio a fin y, finalmente, si tienen alguna pregunta, a favor de hacerla por el chat para efecto del momento adecuado, hacer la misma a los ponentes. A continuación, daremos inicio a este panel del día de hoy denominado La mediación en el marco del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y el proyecto de Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias, a cargo del magistrado Sergio Valls Esponda, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, así como del maestro Rubén Cardosa Moirón, director del Instituto de Mecanismos Alternativos para Solución de Controversias del Estado de Nuevo León. Para la realización de este panel, contaremos con la participación del maestro Gilberto Daniel González Solís, director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California, quien será nuestro moderador, al cual le damos el uso de la voz. Adelante, maestro Gilberto, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestro Vizcarra. Gracias, saludos a todos los que están aquí presentes en este segundo día de la semana de mediación. Me da mucho gusto saludar al magistrado Sergio Valls y al maestro Rubén Cardosa, con quien tuvimos el gusto de saludarnos personalmente hace algunas semanas en el marco de la reunión de CONATRIP, de la Asamblea de CONATRIP acá en la ciudad de Ensenada. Y bueno, ahora tenemos el gusto de saludarnos a distancia al magistrado Valls en Toluca y al maestro Cardosa en Monterrey. Así es que un gusto verlos nuevamente ahora a la distancia. Muy bien, la logística que vamos a desarrollar en este momento, vamos a realizar algunas preguntas a cada uno de los expositores. Cada uno podrá contestar hasta por 5 minutos. Posteriormente se abre un espacio para preguntas y respuestas de los participantes y cerraríamos con algunos comentarios, con alguna reflexión que tengan nuestros expositores. Me permito presentar a ambos, en este caso al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda, quien es director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Cuenta con cursos de especialización en la Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Estudios Jurídicos para las Américas, CEJA-OEA, y Harvard University. Autor de múltiples artículos de investigación y crítica jurídica. Fue autor de la obra Tiempos de Justicia, editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal, en organismos autónomos, ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, y desde el año 2010 se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Gracias, magistrado Valls, por acompañarnos. Procedo a presentar al maestro Rubén Cardosa Moirón, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Derecho Público por la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey.
funcionario judicial y director fundador del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur desde el año 2000 hasta enero del 2005. Y bueno, volvió a ser director. Rubén ha sido director 2 veces en Baja California Sur y también está en su segundo periodo en Nuevo León. Entonces fue fundador y director, decía, también fue director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, de febrero de 2005 a diciembre de 2012, donde implementó desde 2006 el primer modelo de justicia restaurativa para adolescentes en el país. Entre 2013 y 2017 fue consultor y administrador del Programa de Cooperación Internacional en México en materia de la implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio, operados con fondos principalmente del Departamento de Estado norteamericano y de USAID. Fue profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y ha sido ponente e instructor en materia de administración de justicia, mediación y justicia restaurativa en múltiples universidades e instituciones de todo el país, así como en foros y talleres internacionales. Y actualmente se desempeña como director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Resolución de Controversias del Estado de Nuevo León. Gracias Rubén, gracias magistrado Valls. Vamos a empezar con las preguntas. Y en este caso, la primera pregunta, empezaríamos con el magistrado Valls, posteriormente con el maestro Cardosa. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Era necesario? ¿Faltó algo en materia de mediación? Adelante, magistrado. Muchas gracias, Gilberto. Gracias a todas y a todos por estar hoy conectados en este día, en esta tarde que por lo menos en Toluca está muy, muy lluviosa. Primero, saludo con aprecio para el magistrado Fragoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, por supuesto al maestro Vizcarra que nos presentó y a Gilberto. Lo saludo, pero también le hago un reclamo porque uno, cuando dijo mi currículum, no dijo que yo era mediador, y soy mediador, no dijo que soy coordinador nacional de la red de mediación de CONATRIL, que me toca coordinar a los centros e institutos de mediación del país, que me acaba de entregar Rubén este honroso encargo, y tampoco no dijo que somos amigos, ¿no? Y que es importante y por eso estamos acá. Muchas gracias de verdad por la atención y por estar conectados hoy. Es un privilegio. ¿Qué más quisiéramos que estar en vivo por allá con ustedes? Hace poco estuvimos en la Asamblea de Presidentes en Ensenada y tuvimos ahí también la fortuna de ser nombrados ahí coordinador de la Red Nacional. La primera pregunta, pues una pregunta provocadora en el sentido que nos dice, oye, este Código Nacional, apunté acá Rubén, dice, ¿por qué es importante contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Primero, vale, y me callas, por favor, Gilberto, cuando veas que me estoy pasando, que estoy llegando a los 5 minutos, me callan o me sacas ahí una tarjeta amarilla o algo para hacer callar. Un corte. Anda, sí, o me silencias y ya. Recordar que esto proviene de aquel ya lejano 2017, ¿no? Una reforma importante que se hizo al 73 constitucional, en donde ordenó al Congreso emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ahí venía toda una ratio, ¿no? ¿Por qué un Código Nacional? Y lo que nos decían era, es importante homologar procesos dentro de nuestro país, ¿no? No se vale que en Chihuahua tengan un proceso de 9 días para interponer apelación, en Oaxaca lo tengan de 12, en Estado de México lo tengan de 10, es un problema para litigantes y parecería en hoy neoconstitucionalismo que vivimos de garantías y derechos, que estamos violando el derecho de alguien. Y alguien incluso en el Estado, me tocó siendo magistrado, alegaba eso. Oye, acá al lado del Estado de México está Michoacán, y en Michoacán tienen más tiempo para interponer recursos. ¿Por qué me están haciendo negatorio ese derecho a mí en el mismo país?
Y bueno, se empezó a derivar una serie de conflictos de esta naturaleza y por eso en aquel ya lejano 2017 se hace esta intervención y esta modificación al 73 constitucional, en donde se pone como una atribución del Congreso y no más de las legislaturas estatales. Sin embargo, el tiempo pasó, los años pasaron demasiado y no se hizo. Hubieron algunos esfuerzos, algunos proyectos, pero no se logró. No fue sino que hasta que la Barra Mexicana Colegio de Abogados interpone un amparo indirecto por omisión legislativa, ¿no? Por esta omisión legislativa que estaba, en la que estaba el Congreso de la Unión. Y efectivamente, aunque el juez que conoció primoinstancialmente, un juez de distrito, de este amparo indirecto, consideró que no había interés jurídico, así, que no había interés jurídico por lo menos acreditado, de la Barra Mexicana, llegó hasta la Corte, ¿no? O por su facultad que tiene de atracción, y fue la Corte quien dijo, hey, sí existe interés jurídico de esta asociación, agrupación de abogados organizados, porque son ellos quienes van también a ocupar este código procesal, ese código adjetivo, y lo necesitan. Y fue así como la Corte emitió una sentencia en el sentido de obligar al legislativo que emitiera este código procesal. Y fue así como surge, después de mucho tiempo, una normatividad completa. No a todos nos gusta, no todo nos gusta del código, pero se hizo, ¿no? 1181 artículos, ¿no? En el que se vienen incorporando este desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte y van ahí involucrando nuevos derechos. Es verdad que es una codificación vanguardista en algunos temas, retrógrada en otros, y que como era natural, algunos estados les ayuda, pero a otros no, ¿no? Hay temas en los que algún estado venía más avanzado de lo que establece el código, pero eso era natural y están conscientes en el propio Senado que eso iba a pasar. Estamos en una vacatio legis de la mayor parte del código, no de todo el código, ¿no? Si ya lo leyeron bien en sus transitorios, existe una parte que tiene que ver con interdicción que ya está vigente en todo el país, que ya es derecho vigente en todo el país, y todo lo demás nos da hasta abril del 2027, ¿no? Para poder armonizar nuestras codificaciones en ese sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos desechando aquello que no nos sirve y tenemos que ir actualizándonos. Claro que hay un clamor general de los tribunales superiores de justicia de todo el país en el sentido de que lo que se requiere, además de mucha voluntad, son pesos. Son pesos. Es un problema al final que tendremos que administrar una nueva justicia civil y familiar, que vale la pena decir, son las 2/3 partes de los juicios de este país, ¿no? Estas dos materias. Entonces ahí entendemos el impacto tan grande y tan importante que va a tener. ¿Por qué es importante contar con un Código Nacional? Bueno, porque la Constitución lo mandata, ¿no? Porque consideró el constituyente permanente que era un derecho de todos los mexicanos tener una codificación homogénea para todo el país y que es un atentado contra el federalismo. Hay voces que lo gritaron, que lo siguen exponiendo, que debieron haber sido dos codificaciones distintas, una de procesos civiles, otra de procesos familiares. Yo coincido con esta opinión porque los principios de ambos son muy distintos, ¿no? El juzgamiento son distintos, la función judicial es distinta. Un juez familiar tiene que ser un juez inquisitivo, aunque no nos guste la palabrita, pero es un juez que puede investigar, que debe señalar pruebas de oficio si lo considera pertinente, que puede verificar los salarios del deudor alimentario, es decir, es otro de los principios al juez civil, en donde sí sigue totalmente vigente un principio dispositivo, que son las partes, las dueñas del proceso, ¿no? Y el empuje y el impulso procesal es absolutamente de las partes. Pero bueno, son temas que podemos ir ampliando.
Yo acá dejaría, Gilberto, mi primera intervención para escuchar a nuestro querido amigo mutuo, don Rubén Cardosa, y muchas gracias por su atención en esta primera intervención, y prometo ser más corto en las que vienen. No, gracias, gracias, magistrado Sergio, y acepto el reclamo de no haberte presentado como coordinador nacional de la red, nuestro coordinador a nivel nacional de la red de CONATRIP, y efectivamente que Rubén te entregó la banda ahí, y fue en Baja California, ¿no? Cuando estuvimos los tres juntos en el marco de la Asamblea de Presidentes de la CONATRIP. Así es que un dato súper importante, y pues más contento de haber estado compartiendo con ustedes estos días. Muy bien, seguimos con Rubén. La misma pregunta, Rubén, ¿por qué es importante un Código Nacional de Proyectos Civiles y Familiares? Y si consideras que era necesario y si algo faltó de incorporar en el tema de la mediación. Muy bien, gracias Gilberto, y nuevamente te agradezco por la invitación para participar en esta tercera edición de la Semana de la Mediación en el estado de Baja California. Es un verdadero honor para mí el compartir con ustedes en esta tarde, y con el magistrado Sergio Valls y con todas las compañeras y compañeros del Poder Judicial de Baja California y otras partes del país donde nos están viendo, porque seguramente se están conectando muchas personas de otras entidades y otros lugares, ¿no? Y también, por favor, un agradecimiento y un saludo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Y bueno, yo creo que Sergio dijo ya mucha de la racionalidad que descansa detrás de la idea de contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo creo que es una muy buena intención, aunque de buenas intenciones está pavimentado el camino, ya saben dónde, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ir un poco más allá de los afanes y verdaderamente construir algo que pueda dar cabida a muchas preocupaciones y figuras que en el entorno social se exigen, se piden, y una de estas es dentro de un marco normativo como el del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y una de estas figuras es la de nuestro tema de mediación, que no quedó enteramente cubierto. Sí hay un artículo 7º que establece un principio rector de la colaboración. Creo que se hicieron cosas interesantes en términos de incluir en prácticamente todos los juicios la figura de la mediación y la conciliación, es decir, en el juicio ordinario civil oral, en el juicio ejecutivo oral, en el especial hipotecario, en el de arrendamiento, en los juicios familiares, orales familiares, que están contemplados en el código. Todos tienen una etapa de depuración del proceso y de mediación y conciliación. Pero ojo, una mediación y conciliación judicial. Y esto tiene sus asegúnes, ¿no? Como diríamos en el rancho. Esto tiene, acá en el Rancho Grande, esto tiene varios bemoles, porque si bien hay jueces, juezas y funcionarios judiciales con una gran habilidad y con una clara inclinación a favorecer el convenio entre las partes, el avenimiento entre partes en conflicto, no siempre es el lugar idóneo como para propiciar esa conciliación. Y sobre todo, ¿qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo? Pudiera darse este problema de que yo demandé a Gilberto y nos trata de conciliar el magistrado Sergio Valls, no nos ponemos de acuerdo, y en esta conciliación Sergio Valls hace algunas propuestas, entonces que a lo mejor me favorecen a mí o a Gilberto, y pues cualquiera de los dos podemos estar pensando, el magistrado ya tiene un prejuicio, una preconcepción de cómo resolver esto, ¿no? Y podría complicar un poquito su posición. No necesariamente tiene por qué ocurrir así, y en Nuevo León hemos tenido una experiencia de muchos años en los juicios orales civiles, en materia de arrendamiento y en otros temas, en materia familiar, en donde la conciliación judicial ha sido eficaz. Sin embargo, el regreso a lo que refería inicialmente, creo que se incluyó, pero con cierta tibieza, con un poco de temor, como no queriendo dar pasos más grandes
en términos de convertir a la figura con un papel preponderante. Sí está como un principio, aunque no habla como tal de mediación o conciliación en el artículo 7, pero sí habla de la colaboración y de la solución del conflicto, un poco en sintonía con el párrafo tercero del artículo 17 constitucional, que habla sobre la preferencia a la solución del conflicto frente a los formalismos procedimentales. Pero insisto, es tibio. Ahora, está en un principio rector, lo que quiere decir que como tal, y al estar en las disposiciones generales del Código Nacional, informa todo el articulado de este código, y eso podría dar pie digamos, a posteriores interpretaciones de parte de nuestros tribunales en términos de cómo es que eso se debe de cumplir y llevar adelante. Yo creo que sí es importante la unificación de criterios base, como lo que vamos a hablar yo creo en un ratito sobre las iniciativas de ley general de mecanismos alternativos, pero que son eso, son ley marco, y una ley marco debe regular las bases y dejar que en las entidades federativas, dependiendo de la realidad de cada lugar, porque hay diferentes realidades aún en la aldea global, en la que compartimos muchísimas cosas, pues hay ciertas necesidades muy particulares y conflictos con cierta manera de llevarse adelante en Chiapas, distintos a los de Tamaulipas, a su vez distintos a los de Aguascalientes y a su vez distintos a los de Sonora o Baja California o Nuevo León. Entonces, y ciertas tradiciones y prácticas, no estamos hablando de manera de prácticas perversas, sino de cuestiones que ocurren en el ámbito de la solución de conflictos y en los tipos de conflictos y en las formas de abordarlos. Entonces, es muy importante el papel del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque viene a unificar, sí es en alguna medida, en algún retroceso, en algunas figuras y en algunos estados. Para algunos ha sido, como dijo Sergio, no quiero reiterarlo más, un gran avance, y esto es muy bueno. Ahora, todos saben que el derecho, entendido desde la perspectiva exclusivamente como orden jurídico y como conjunto de disposiciones normativas, pues es un cuerpo vivo y está en transformación constante, en movimiento constante, y no hay tal cosa como cosas acabadas o definitivas, y este es un muy buen paso, y yo creo que nos puede llevar a mejores lugares, ¿no? En términos de perfeccionamiento de una legislación, porque no hay ni una sola ley perfecta en el mundo, ¿no? Y creo que también esto puede llegar un momento al acercamiento a las figuras desde el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación y la conciliación. Incluso cuando hablan, y con eso cierro, de justicia restaurativa familiar, se quedan cortos porque lo ponen también como una posibilidad optativa a como especie de temor que hay de que nos sobrepase la carga de trabajo, los organismos operadores que actualmente existen, lo que de hecho ocurriría si pensamos que en Nuevo León tenemos a 26 servidores públicos en el Centro de Justicia Alternativa, hay muchos más en Baja California que los que tenemos en Nuevo León, y nuestra población es mayor. Entonces, claro que nos iba a sobrepasar y estaríamos padeciendo los mismos males que hoy en día le achacamos a la justicia tradicional. Entonces, yo creo que sí tiene que considerarse el establecer bases para que estos pasos se puedan dar, para que la primera respuesta sea una solución colaborativa, y como lo ha dicho Sergio en algunos foros, no sea llamada justicia alternativa, sino la puerta de entrada al escenario de la resolución de conflictos, y que lo alternativo sea eventualmente la jurisdicción, la decisión judicial, ¿no? Entonces, no sé si revolví un poco más las cosas o quedaron más o menos igual. Sería todo en esta parte, Gilberto, gracias. Gracias, Rubén. Vamos a la segunda pregunta. Empezaríamos ahora sí que también por ti.
y luego ya daríamos el uso de la voz al magistrado Valls. La segunda pregunta sería, ¿por qué es importante contar con un marco jurídico, es decir, una ley general para la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Y qué materia se incluye? Ok, esto es fundamental porque necesitamos cierto orden y ciertas pautas que nos permitan actuar de manera correcta para que las personas puedan resolver sus conflictos, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de la solución de controversias relacionadas con el patrimonio, con el estado civil de las personas, con la existencia o disolución o creación de un negocio, de una sociedad mercantil, entre muchas otras cosas y derechos que pueden estar en un momento dado en pugna y que se van a poder resolver a través de mecanismos alternativos, y dejarlo sin un marco regulatorio base podría ser peligroso. Si bien dependen enteramente de la voluntad de las personas, digamos que podríamos pensar que no necesitaríamos de una norma base si quienes van a conformar un arreglo son las propias partes. Sin embargo, nuestra sociedad es dinámica, es compleja, y por esas mismas condiciones o características, perdón, de dinamismo y de complejidad, requiere también de ciertas pautas que nos ayuden a tener cierta uniformidad en cuanto a cómo acceder y cómo llevar adelante estos mecanismos alternativos. Por ejemplo, ¿quién puede ser mediadora o mediador? Cuando hablo de mediador o mediadora me refiero tanto a un conciliador como facilitador, especialista, como le nombre la legislación que ustedes quieran, ¿no? Intervinientes, habla la ley en materia penal, etcétera. Entonces, tenemos que contar con bases normativas y que sean de alguna manera uniformes en el país para poder identificar quién puede ser mediadora o mediador, qué requisitos deben cumplirse para poder ejercer esta función, si pueden ellos aspirar a tener algo como un servicio profesional de carrera, si están en el ámbito público, si están en el ámbito privado, quién va a vigilar sus funciones, quién les va a acreditar o certificar y bajo qué parámetros, porque, insisto, podríamos pensar en un ejercicio de un principio de autonomía de la voluntad, pues da lo mismo si yo elijo a Norma o a Daniel o a Marcos o a Marcela para poder ser mi mediador, si mi contraparte y yo lo legitimamos a pero pues en un mundo ideal se pueden dar todas las cosas bajo este mismo sustento de un ejercicio de la autonomía de la voluntad, pero también ocurre que hay quien actúa de mala fe, hay quien actúa a veces con dolo y que puede engañar a las personas, o alguien aprovecharse de un semejante para poder obtener alguna situación el que le beneficie indebidamente en perjuicio de otro. Entonces, es por ello que es importante tener bases normativas que nos ayuden a poder definir todo esto, es decir, quién puede ser mediador, cómo puede ser mediador, qué efectos de derecho debe tener un convenio, cómo se va a validar este convenio, quién lo va a hacer y bajo qué condiciones, o no lo va a hacer a alguien porque el mediador tiene ya el atributo de fe pública o no. Todos esos temas se tienen que definir en una legislación para poder dar certeza jurídica a las personas. Regreso a donde empecé. Se trata de dirimir controversias que tienen relevancia jurídica, y para eso se requiere que quienes resuelvan un conflicto puedan tener la certeza en el ejercicio de sus derechos, y para ello necesitamos legislación. Por eso es que se vuelve tan relevante un cuerpo normativo como este que se ha estado trabajando ya con bastante retraso a nivel del Congreso de la Unión, desde la primera iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto hasta la última presentada por la senadora Olga María Sánchez Cordero,
ha venido todo digamos, un tránsito de propuestas legales, todas con muy buena hechura y claro, con altibajos y con cosas que pueden mejorarse siempre, pero que pretenden establecer precisamente estas bases normativas que nos den certeza y que nos puedan permitir el ejercicio de una actividad que se ha convertido ya en una profesión y que estoy seguro que en un momento dado puede llegar a ser la puerta de entrada al sistema de justicia. Bien. Gracias, Rubén. Pasamos a la respuesta del magistrado Sergio Valls. La misma pregunta, magistrado. ¿Por qué es importante contar con un marco jurídico, es decir, una ley general para la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿Y qué materias incluye este proyecto o estos proyectos, ¿no? Que han sido ya 5 proyectos, ¿no? Sí, gracias, Gil. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dice Rubén. No, ya, sí, no, sumo. Fíjate que yo creo que es muy importante porque la mediación y quienes trabajan en los poderes judiciales, en el Poder Judicial de California, que están con nosotros, podrán coincidir. Creo que la mediación ha dejado de ser una opción. Es hoy una obligación presentarla como una vía de acceso eficiente a la justicia, como una vía de acceso. Recordemos que nuestra Constitución mandata no solamente el acceso a la justicia, no dice a la jurisdicción, dice a la justicia, ¿no? Entonces, una vía de acceso a la justicia sin duda es la mediación. Y por eso a mí a veces no me gusta hablar de alternativa, ¿no? Ya me han regañado y me han dicho que así dice que, bueno, porque creo que esta idea de alternativa nos da siempre el concepto, porque así lo entendemos, de que hay algo principal y que lo alternativo es como secundario, accesorio o supletorio, ¿no? Y no debe ser así, porque en una enorme cantidad de conflictos, la primera opción debe ser la mediación. La alternativa será la jurisdicción, porque si el conflicto es de cualquier naturaleza, civil, mercantil, obvio, familiar, pero entre personas que existe un vínculo emocional o afectivo, debemos intentar desactivar el conflicto, disolver la controversia a través de mecanismos más cercanos, ¿no? A través de mecanismos que impacten en ese ámbito de las emociones. Porque de pronto a los abogados no nos gusta hablar de temas emocionales o psicológicos, pero son necesarios porque el derecho y las normas y nuestra actividad tiene una enorme carga emocional. Debemos de entenderlo y aceptarlo. Si yo hubiera tenido los conocimientos que hoy tengo como director del Centro de Mediación desde hace ya varios años, siendo magistrado, los conocimientos en neurolingüística, en sociología, en psicología, en esta gran cantidad de elementos que nos da la mediación, hubiera sido mucho mejor juzgador, sin duda, porque hoy el juzgador tiene que ser absolutamente multidisciplinario, ¿no? Debemos de poder entender el conflicto en su naturaleza y no solamente los casos jurídicos, los conflictos, y de conflictos, créeme, sabemos muy poco. Sabemos muy poco en los poderes judiciales, porque lo que atendemos son casos jurídicos y lo que resolvemos son casos jurídicos, no conflictos. ¿Cuál es la diferencia? Un conflicto, cuando lo parametrizamos en términos jurídicos, se llama caso jurídico. Y yo lo que resolvía siendo magistrado era un caso jurídico. Yo resolvía una acción reivindicatoria. Yo no resolvía el conflicto que tenían Pedro y Juan por el terreno en el que estaba ocupando. Yo resolvía una acción, entonces, ¿qué resolvía? Pues yo resolvía los elementos de la acción. ¿Y cuáles eran los elementos de la acción? Pues que el actor sea propietario, ¿no? Primer elemento, que lo acredite de acuerdo a escrituras, contrato privado, donación, lo que sea. Segundo elemento, pues que el demandado esté en posesión. Tercer elemento, que haya identidad del bien. Existen los 3 elementos tan debidamente acreditados, acción procedente. Pero nunca me fijé, y este es un caso real, que el actor era el papá, los demandados eran sus 2 hijos, el bien a reivindicar era el piso de arriba de la casa. Eso era lo que yo estaba resolviendo junto con otros 2 magistrados. Pues es cuando yo volteé a ver a mis compañeros y les dije, oye, ¿de verdad estamos resolviendo esto? Porque acá los magistrados ganamos muy bien, yo no sé allá,
pero es muy caro, ¿no? Para estar resolviendo esto, y no quiero demeritar ese conflicto, pero quiero que alguien de esta sesión levante la mano y me diga que resolví el conflicto. Pues no, cualquiera que haya sido la sentencia, ¿no? El procedente o improcedente de la acción, el conflicto prevaleció. Es más, muy probablemente el conflicto escaló, aumentó después de la sentencia. ¿Por qué? Porque si la acción que le resolví, eso nadie me puede decir que no lo resolví, resolví el caso jurídico, fue resuelto, ¿no? Pero el conflicto prevalece y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué necesitamos una ley? Porque necesitamos hacernos conscientes de esto. Necesitamos hacernos conscientes de que existe una enorme cantidad de conflictos que merecen otro camino, otra vía de acceso. Entonces, de eso se trata la ley. Por eso estamos siendo muchos de los que estamos acá, Rubén, tú y yo por lo menos, activistas de la mediación, ¿no? Porque la mediación es lo que necesita, ¿no? Necesita activistas, simpatizantes, hay muchos, ¿no? Nunca antes tantos estuvimos tan de acuerdo en algo que esté tan mal como es la mediación. Todos estamos de acuerdo. Yo hablo con un ministro de la Corte, con un magistrado federal, con un actual, todos estamos de acuerdo. Pero, ¿y luego? ¿Y entonces qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué sigue dormida esta bella durmiente? ¿Qué es lo que necesitamos para que despierte la mediación? ¿Qué es lo que hay que preguntarnos? Porque créeme y créanme, las familias lo merecen, lo exigen, lo gritan, ¿no? No es posible, por lo menos en el Estado de México, en donde tenemos 133,335 expedientes solamente en materia familiar abiertos el año pasado, ¿no? Que esté ahí en estas tuberías procesales, realmente que necesitamos desasolvar de alguna forma. Y todo mi respeto, mi cariño y mi admiración a los jueces y juezas, porque el trabajo que sacan es monumental, pero no es posible que atiendan con la misma claridad todos los asuntos. Necesitamos que nuestros jueces y juezas se aboquen al estudio profundo de aquellos casos que ameriten una sólida argumentación, que ameriten elaboración de criterios novedosos, vanguardistas. Ahí necesitamos a nuestros jueces, ¿no? Entonces vamos a dar estas puertas de acceso. De eso se trata, eso pretende esta Ley General de Mediación, dar estas pautas y que cada entidad federativa armonice sus leyes locales a efecto de que se produzca esta revolución en la justicia que nos despierte a todos, pero sobre todo a esa bella durmiente que es la mediación. Sergio, aprovecho para preguntarte, tú que has estado participando pues ya en 5 foros, ¿no? Organizados por el Senado en diferentes estados. ¿Ves cerca la aprobación de la ley general? Afortunadamente sí. Ayer se instaló en el Senado de la República la mesa redactora de la ley. Esto deviene también de una nueva sentencia de hace 2 semanas de la Suprema Corte de Justicia, en donde obliga nuevamente al legislador, a la colegisladora, diputados, senadores, emitir esta legislación en el periodo ordinario de sesiones que concluye en diciembre. Estoy seguro que la van a emitir. Estoy en ese grupo de trabajo. Afortunadamente lo pueden seguir también en las redes del Senado de la República. Ayer lo instaló el presidente del Senado, el senador Eduardo Ramírez, la senadora Sánchez Cordero, el senador Manuel Espino, que son las comisiones que encabezan este trabajo. Y ahí estamos. Yo estoy en mi calidad de coordinador de la CONATRIZ. Yo estoy representándote a ti, Gilberto, a Rubén y a los centros de mediación de los poderes judiciales. Y están también el colegio de notarios, corredores, mediadores organizados, por supuesto académicos, y sí, yo veo con mucho futuro la ley, que nos guste a todos o no sé, pero vamos a tener una legislación y ya será cuestión de nosotros que se aplique, porque una ley no cambia realidades, Gilberto. No la cambia la realidad la cambiamos nosotros. La voluntad es la que cambia la realidad. Entonces, yo espero que sí. De hecho, tenemos un deadline ahí en el grupo de trabajo que concluye a mediados de octubre. En mediados de octubre debe estar ya el proyecto para presentarlo a dictamen ya en el Senado de la República. Se está trabajando en colegislación, es decir, en la comisión. Está también la Cámara de Diputados a través
del secretario técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara y del director jurídico de la Cámara de Diputados. Muy bien, gracias, Sergio. Continuaríamos contigo. Tú empezarías contestando la tercera pregunta, que de alguna manera ya se han hecho algunos comentarios, pero tratando de precisar qué tanto fomenta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la figura de la mediación y a otros mecanismos alternativos de solución de controversias. Gracias, Gilberto. Pues mira, fíjate, y con eso terminé ahorita la pasada, ¿no? En el sentido de que pues las leyes y los códigos no cambian realidades, la cambiaremos nosotros. ¿Qué tanto fomenta? Honestamente, poco, ¿no? Honestamente, poco. Todos quisiéramos mucho más potencia en los temas de mediación dentro del Código Nacional, porque sabemos que los juzgadores, como yo y como varios acá, a lo que atendemos primordialmente es a nuestro Código Procesal, es nuestra Biblia, ¿no? Sobre ese nos basamos. Entonces, todos quisiéramos que estuvieran ahí inmersos más temas dedicados a la mediación. Y acá yo quiero provocar un poco una reflexión sobre el tema procesal, ¿no? Porque a veces se nos olvida, ¿quiénes son los dueños del proceso, Gilberto? O sea, ¿quiénes son los dueños del proceso? Y acá a veces pensamos que el dueño del proceso es el juez o la jueza, y no, y por eso también se ha criticado un poco a nuestro nuevo código, por esta gran atribución que le da el juzgador en el ámbito de discrecionalidad, ¿no? Hay una cantidad importante de artículos en el que se refiere a la percepción que tenga el juzgador de grupo vulnerable, de necesidad de pruebas de oficio, en fin, una cantidad importantísima de esto. Entonces esto pues es delicado, ¿no? Es delicado porque el origen del proceso es una garantía de libertad del ciudadano. O sea, el proceso está hecho, para que recordemos esto que a veces nos olvida, el proceso está hecho para que la autoridad no haga lo que quiera. Esa es la idea de proceso. El proceso es para nosotros los ciudadanos, para que la autoridad tenga un cauce por el cual caminar, para que no tenga un exceso en sus atribuciones, en su autoridad y se controle. Para eso es el proceso, es una garantía del ciudadano, ¿no? Entonces esa es la tutela judicial efectiva y a veces nos olvida. Entonces, cuando una normativa le da tantas atribuciones a una autoridad, en este caso el juez, pues es algo que debe de llamar nuestra atención. Y una de las atribuciones que les da es esta, precisamente, la de asesorar o ayudar o dirigir a los intervinientes en un proceso hacia temas de mediación, pero siempre será, o así lo manejan la mayoría de los artículos, una acción discrecional del juzgador, ¿no? Cuando el juzgador así lo considere, podrá solicitar la intervención de mediación, podrá hacer ese tipo de cosas. Y eso yo creo que debería ser diferente, ¿no? En el Estado de México hicimos y perdón que hable del Estado de México, pero pues es lo que más conozco, hicimos una reforma a nuestro Código Procesal hace 2 años, que no viene en el Código Nacional, por más que luchamos, pero que la vamos a mantener, ¿no? Porque ya encontramos un artículo que nos permite, en el cual incorporamos una junta informativa intraprocesal, en la que obligatoriamente, y esa palabra ya sé que es odiosa y sobre todo los mediadores la odiamos, pero obligatoriamente en todas las controversias de índole familiar, las partes tienen que acudir a una sesión informativa. A sede de mediación, acá en el estado tenemos 23 centros de mediación, entonces en estos centros se dan diariamente sesiones informativas a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. En esas sesiones acuden obligadamente las partes, o sea, los litigantes, no los postulantes que son los abogados, los litigantes que son las partes, son Juana, Pedro, Lucha y Miguel, ellos son los que asisten, se sientan, pueden ir con sus abogados, se sientan y como son tantos, ¿se acuerdan el número que les dije de expedientes abiertos de mediación? 133,335 el año pasado, pues ahí van y las hacemos grupales. Entonces de pronto se da un fenómeno bien interesante que son como terapia de grupo, en donde estamos ahí todos reunidos, hay una mediadora
un mediador dando esta plática informativa y respondiendo preguntas sobre mediación. Y como en este momento muchos llegan ya muy alterados, el conflicto está avanzado, el resentimiento es alto, únicamente tenemos un 20% de apertura de expedientes en las juntas informativas, pero que es algo y que estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando poco a poco. Hay gente pues, está con mucho dolor y yo las entiendo. Y les decimos en las juntas informativas, porque a mí me gusta darlas por lo menos una en la semana, les decimos, ya sé que vienen muy molestos, con un resentimiento atroz, que están envenenados. Quizá no les sirva en este momento la información que le vamos a compartir, pero más adelante les podrá servir. Si no es en en el próximo divorcio, a veces les decimos, pero les va a servir la información. Créanme que les va a servir para sus hermanos, para sus amigos, llévensela. Y para nosotros lo importante de esta junta informativa, ¿sabes qué es? Sembrar la semilla. Alguna germinará y dentro de 3, 6 meses o 2 años, cuando la angustia sea insoportable, cuando el dinero no alcance, cuando el abogado no les conteste el teléfono, se van a acordar que alguien les habló de mediación y que ahí seguimos, porque a mediación, como tú sabes, pueden ir en cualquier momento del proceso, incluso una vez que exista sentencia, porque no es el tema, pero un día podemos platicar de la ejecución de las sentencias, ¿no? En materia familiar y en otras materias, a ver qué tanto se ejecutan en contra de la ejecución de los convenios civiles, de los convenios de mediación, perdón. Sí, gracias, magistrado. Rubén, la misma pregunta. ¿Qué tanto fomenta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la figura de la mediación y a otros mecanismos alternativos de solución de controversias? Gracias, Gilberto. Pues mira, como adelantaba hace rato, lo fomenta, pero lo hace de manera muy tibia, ¿no? Como dice el magistrado Sergio Valls, realmente se queda corto el Código Nacional e incluso como que se pone el guarache antes de espinarse el legislador y se puso el guarache antes de espinarse. Y hay alguna disposición por ahí cuando habla de justicia restaurativa oral familiar, de que no se podrá exigir para poder acceder al juicio oral familiar, agotar un procedimiento de justicia restaurativa oral. Es decir, está poniendo como un candado a lo que le han llamado en algunos países, y se le conoce así, como el famoso requisito de procedibilidad para acceder a un juicio. Es decir, como ocurre en materia laboral. Yo juez laboral no te recibo una demanda, de acuerdo al 123 constitucional reformado hace unos años y trasladado a la Ley Federal del Trabajo. Yo juez laboral no te recibo una demanda si antes no acreditaste haber agotado un procedimiento de conciliación que no arribó a un acuerdo. Entonces, yo creo que lo mencionan en todas partes, pero es tibio, como lo decía hace rato, el artículo séptimo. Ahorita que estaba hablando, Sergio, me permití buscarlo y les voy a leer muy rápidamente lo que dice el artículo 7 de la ley ya publicada el 7 de junio pasado. Dice que es principio rector del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, de ahí en varios principios, y en la fracción tercera habla de colaboración. Dice, se propiciará en que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, sea lo que eso signifique, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan derechos intransigibles, es decir, que no sean de libre disposición. Es principio rector. Y como decía Sergio, lo someten más un poco a que el juez lo diga, y lo pondere, aunque es parte de una etapa, es decir, están obligados en un momento procesal decirle a las partes, si quieren poner de acuerdo, pónganse de acuerdo, pero con esa regulación va a pasar lo que ocurría antes, regresando a la materia laboral, en las juntas locales de conciliación y arbitraje o en la federal. ¿Qué pasaba en la etapa de demanda, contestación? Era etapa de conciliación, conciliación, demanda, ¿cómo era? Conciliación, demanda y excepciones, así se llamaba, ¿no? Era etapa de conciliación, demanda y excepciones, en donde llegaba el funcionario de la Junta
y decía, ¿se van a poner de acuerdo? Sí, no, no se van a poner de acuerdo, ok, vamos, para lo que sigue. ¿O acaso les llegaba a amenazar? Más le vale ponerse de acuerdo porque si no, en el laudo no les va a convenir. No, no nos vamos a poner de acuerdo. Y muchas veces los litigantes, como dice correctamente Sergio, es decir, las partes, van ya aleccionados y les dice su abogado patrono o abogada, el postulante, oye, ahorita el juez te va a decir que si te quieres poner de acuerdo y tú le vas a decir que no, o la jueza. Entonces, creo que se queda corta de legislación. Puede ser una muy buena idea la figura de la Junta Informativa como se tiene en el Estado de México. El resultado de 20%, a mí no conocía la cifra, pero es muy buena y es muy alentadora. En países europeos donde se ha implementado la Junta Informativa, han rondado entre el 12 y el 50% de efectividad. No han ido mucho más allá. Lo que ha sido efectivo, pero hay esta discusión sobre la cuestión constitucional en cuanto al derecho humano de acceso a la justicia, que ahorita voy a, digamos, a ponerme del lado de lo que decía Sergio, es el tema del requisito de procedibilidad, como ocurre en materia laboral. En los países europeos en donde lo han implementado y cuando lo llegaron a implementar en Argentina y en otras partes, en Estados Unidos, que existe la figura ahí muy cerca de ustedes, allá en Mexicali, Gilberto, del mandatory mediation, de la mediación obligatoria como requisito de procedibilidad, ha funcionado muy bien. También ronda entre 30 y tantos y 60% o un poco más de efectividad. En materia laboral ha sido muy, muy eficaz en México y sí ha estado rindiendo frutos la conciliación prejudicial. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, el Código Nacional se queda corto. Yo creo que el hecho de que hay una disposición como la que dice que no se podrá condicionar digamos, como requisito de procedibilidad en lo de el llevar justicia restaurativa para acceder a la justicia laboral, pues puede ser echado abajo con lo que decía hace rato Sergio, porque el derecho humano de acceso a la justicia es eso, un derecho humano de acceso a la justicia que no necesariamente la tutela judicial efectiva, que claro que es un derecho que se debe de tener. Yo yo tengo ese derecho a que me administre justicia porque ni todos los conflictos son mediables y hay conflictos que son mediables pero en que las partes no tienen la voluntad de participar. Alguien miente, alguien engaña, alguien actúa de mala fe y para esas personas va a estar la decisión judicial y tiene que estar abierto el camino para ello. Sin embargo, es muy discutible el hecho de que se viole ese derecho humano si yo establezco una condicionante previa, como existe ya en materia laboral, de que yo no te recibo una demanda si antes no acreditas haber pasado por un procedimiento de mediación, porque es muy discutible en términos de este acceso a la justicia cómo es que lo quieres lograr. Porque alguien podría decir, me estás haciendo nugatorio mi derecho a que me sea administrada justicia por un juez. Es posible, pero ok, vamos a ver. Lo que te estoy pidiendo es, no te estoy negando que vayas, te estoy pidiendo que primero vengas a mediación antes de que tu demanda la puedas presentar. Y vamos pensando y discutiendo qué será más cercano a este acceso a la justicia. El ir a enfrascarme en un pleito en el que puedo tardarme 15 o 20 años, en juicios muy largos, y a veces 10 años nada más en el desahogo probatorio en primera instancia, o resolver en unas cuantas semanas o días, en donde puedo entrar a mayor profundidad incluso y a resolver de raíz el conflicto y a veces no nada más superficialmente como puede llegar a ocurrir en una sentencia. Como bien decía ahorita el magistrado Valls, hay sentencias que a veces no resuelven, pero para nada el conflicto, ¿no? Yo he recibido a gente que viene peleándose terriblemente y que tiene una sentencia que le dictaron de divorcio hace 2, 3 años, pero que tiene un montón de conflictos post-divorcio. La sentencia disolvió el vínculo matrimonial perfectamente y a lo mejor está tan bien hecha que hasta la podemos enmarcar y colgar en la pared de la casa, pero no resolvió el conflicto de raíz y si no se rompieron los vínculos de amor o de resentimiento y odio de la pareja, van a seguir teniendo conflictos, por solo poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se queda corto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
se puede hacer mucho más y creo que no está la puerta cerrada para poder trabajar en ello. Muy bien, Rubén, gracias. Continuamos contigo en la cuarta pregunta, Rubén. Empezamos contigo. Derivado de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cuál es la interacción que deberán tener los institutos? Ustedes son en Nuevo León y el Estado de México, institutos, que bueno, es el equivalente igual a nuestros centros, institutos o centros de justicia alternativa. ¿Qué interacción deben tener con las instancias jurisdiccionales? Yo creo que debe ser una muy estrecha. Como ejemplo, lo que han estado haciendo en el Estado de México ahí con Sergio y en Jalisco ha sido un resultado de trabajar con jueces. Cuando tuve la oportunidad de estar en Baja California Sur en los últimos años, elaboramos un protocolo para la derivación de casos judicializados a mediación y lo hicimos con magistradas, magistrados, consejeros de la judicatura y jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque precisamente la naturaleza de los institutos y los centros de justicia alternativa en sede judicial, yo creo que obedece a una de servir y colaborar para con el sistema público de administración e impartición de justicia. Y claro, pueden brindar servicios a la población de gente que no ha judicializado todavía un conflicto y yo creo que es algo esperado. Sin embargo, también para esas personas va a estar el servicio de mediación privada o de otros entes públicos que dan servicios de mediación, como en Nuevo León tenemos aquí prácticamente todos los municipios del área metropolitana, de los 7 municipios del área metropolitana, San Pedro, San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Monterrey, entre otros más, Guadalupe, tienen un centro de mediación público que con mediadoras y mediadores certificados por el Poder Judicial que dan servicios gratuitos a la ciudadanía. Entonces yo creo que el papel que deben jugar respecto a la judicatura, con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es uno de colaboración muy amplia, muy estrecha, de comunicación constante, y por qué no, incluso de la formación o colocación de mediadoras y mediadores en los órganos jurisdiccionales, no necesariamente el juez, sino alguien dentro del propio juzgado civil, familiar, mercantil, oral o tradicional, que pueda fungir también como mediadora o mediador, y si esto no es así, que puedan ser derivados al propio Poder Judicial. O si de repente la Kikis Corcuera y el Juan Montemayor quieren resolver el conflicto con un mediador privado porque no quieren estar en el centro público, que cada órgano jurisdiccional tenga la lista de los mediadores privados certificados por el Poder Judicial a donde los pueden derivar. Es decirles, Kikis, Juan, aquí está la lista, ustedes escojan un mediador para que diriman su controversia. Entonces, tiene que ser una relación de colaboración súper estrecha, de mucho trabajo, de mucha vinculación, de mucha participación. No estamos en contra de la jurisdicción, sino al contrario, estamos con la jurisdicción y tratando de no solo auxiliarla, sino de ser la puerta de entrada para dejar que los jueces puedan y las juezas puedan abocarse a menos casos, pero con mucho más énfasis y empeño, y no estoy diciendo que no lo hagan actualmente, lo hacen, pero que puedan tener más tiempo para dedicarle al estudio de estos casos complejos que no se resolvieron en mediación y que van a estar de su conocimiento, pero ya no entre 1,300, sino 1 en 200 o 1 en 160 casos que tienen durante el año. Entonces, yo creo que ese debería ser el rol y el papel, salvo la mejor opinión, por supuesto, de mi amigo Sergio. Gracias, Rubén. Magistrado, la misma pregunta, derivado de la entrada en vigor del Código Nacional, ¿cuál es la interacción que deberán tener los institutos o centros de justicia alternativa con las instancias jurisdiccionales? Gracias, Gilberto. Bueno, pues coincido con Rubén, ¿no? Coincido con Rubén. Debe ser una vinculación permanente, muy estrecha. Tenemos el mismo patrón, ¿no? Y no hablo del Consejo de la Judicatura, hablo de las familias, ¿no? De nuestros estados. Ellos son su patrón y a ellos son a los que tenemos que servir. No somos servidores públicos, jueces, mediadores, actuarios, notificadores,
secretarios, etcétera. Creo que todos debemos de estar trabajando en un mismo sentido y con una misma dirección. Acá lo importante es la forma en que hay que hacer, ¿no? Yo me pongo magistrado ahí el MGDO, no porque quiera sentirme mucho, sino porque no quiero que se olvide que soy un magistrado que colgó la toga y que me vine a trabajar en mediación, ¿no? Y cuando mucha gente me ve y me dice, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿No? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Te castigaron? ¿O qué daño hiciste? ¿Por qué se enojó el presidente del tribunal contigo? ¿Por qué te mandaron a mediación? Usted es magistrado. Y esto es por una mala concepción que tenemos de qué es la mediación, ¿no? Por eso hablaba yo de esto de alternativo, que no me encanta, ¿no? Que no me gusta, porque parece que estamos hablando de medicina alternativa. De pronto, entonces me dicen, oye, tú ya eras cardiólogo, tú ya tenías tu consultorio, tú ya operabas en quirófanos y de pronto te conviertes en curandero o en chochero o en homeópata. ¿Por qué? ¿No? Y esto es un poco la idea que tenemos, esta mala concepción sobre lo alternativo, y no debe ser así. Al contrario, jugamos en el mismo equipo, la vinculación que nosotros tenemos con jueces y magistrados es absoluta. Hemos trabajado en círculos de sentencia, en donde se elaboran sentencias de sala, con la participación de mediadores a través de implementación de justicia restaurativa en gestión de conflictos familiares. O sea, se puede, se vale, no hay que quitarnos un poco el miedo a esta intervención. Finalmente, una transacción es una mediación, es una negociación en la que podemos también estar interviniendo. Y Gilberto, bueno, si me permite, yo quisiera dar respuesta a un par de preguntas que están en el chat, o me espero, tú me dices, porque creo que es importante también que las personas que están acá, pues aprovechemos, ¿no? Sergio, pasaríamos a la última pregunta y entonces procederíamos a abrir ya las preguntas a quienes nos acompañan, ¿no? Sería la última pregunta, que empezaríamos por ti, precisamente. Conforme al Código Nacional, en los procedimientos de juicio oral, civil y familiar, el juez invitará o le hará saber a las partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga de las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación, conforme a los artículos 457 y 665 de dicho código. ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de ser omiso en hacerlo? Las consecuencias de no asistir, ¿verdad? O sea, de no asistir a un centro de justicia, o las consecuencias del juez de no invitar a las partes, ¿no? De no asistir. De no asistir, claro. Bueno, pues mira, yo creo, y acá es bien importante porque nosotros ya lo hacemos, ¿no? Es algo que está pasando en el Estado de México, entonces eso sí lo puedo comentar. ¿Qué pasa si las personas no van a su junta informativa? ¿No? Que acá tenemos un artículo expreso 5.42 bis que nos dice, ¿no? En el auto admisorio se señalará día y hora para asistir a la junta informativa, ¿no? En sede de mediación, y ahí se les señala en qué centro de mediación van a ir, a qué hora y qué día, ¿no? Y ahí está, y cuando se hace el emplazamiento a la demandada, ahí se señala también qué día y hora tiene su junta informativa. Hay jueces, y la verdad es esa, ¿no? Por eso te decía, este poder que tienen los jueces, y tanto dependemos de los jueces, esos son los aliados que necesita, más que los abogados, ¿eh? Porque si los abogados postulantes ven que los jueces están ejecutando convenios de mediación, le van a entrar los abogados, le van a decir a su cliente, cuando entiendan que esto es un modelo de negocio, que hay que decirlo y se vale, no, o sea, no tengamos miedo de decir que la mediación es un gran modelo de negocio para muchos postulantes que le entren y que les interese, ¿no? Y ya los que le están entrando ya están dando cuenta, ¿no? Pero hay que entrarle, porque entonces valoran su tiempo y le dicen, mira, cliente, yo tengo 2 vías para resolver tu conflicto. Esta es una y esta es otra. Estos son los beneficios de una, los beneficios de la otra. En esta nos tardamos más, nos tardamos menos, y yo te cobro tanto. ¿Por cuál nos vamos? Van a decir por mediación. ¿Por qué? Porque es más eficiente, es más rápido, y yo no me gusta decir que es más barato, ¿no? Quizá más caro si quieren, pero es más eficiente y es más rápido. Entonces, esto lo vamos a lograr con el apoyo de los jueces. Pero regreso a la pregunta. ¿Qué pasa si no va? Te interrumpo un poquito. Me parecería también interesante quizás lo que comentabas, las consecuencias procesales si el juez no informa en el procedimiento de los mecanismos alternativos, que era lo que tú de alguna manera planteabas. ¿Qué consecuencias pudiera haber
si no se informa por el juez, ¿no? De optar por esos mecanismos. Sí, sí, mira, déjate terminar. O sea, si no van las personas a la Junta Informativa, si no van a la asistencia de mediación cuando el juez los está imponiendo, pues el juez podrá hacer un apercibimiento o no, pero acá el detalle es, ¿qué pasa si una de las partes se beneficia de la demora o de la demora en el proceso y no lo puede estar demorando el juez porque no vaya, ¿no? Entonces, en este caso, lo que toma en consideración el juez es la conducta procesal, o la debería tomar en cuenta, y el proceso debe de continuar necesariamente si alguna parte se beneficia de la mora procesal. Ahora, ¿qué va a pasar si el juez no incentiva, ¿no? Como mandata el artículo expreso que señalaste del Código Nacional? Honestamente, no va a pasar nada, ¿no? El juez, ya lo comentó Rubén también, ¿no? El impulso o el esfuerzo que hace en temas de mediación muchas veces es muy poco eficaz, ¿no? Es muy tímido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es realmente discreto, ¿no? Muchos jueces. Y así queda, ¿no? Y así se queda. ¿Es deseo de las partes llegar a una conciliación? No. ¿Les informo los beneficios de la mediación? Vámonos. O sea, no hay un impulso. De eso no quería el legislador, ¿no? En esta audiencia es depuración, ¿no? Rubén, la palabra depuración procesal, ¿no? Conciliación y excepciones. No hay un verdadero impulso. Y acá otra vez caemos. Depende de qué juez sea, ¿no? Tenemos jueces muy activistas, muy aliados acá en el Estado. Instauramos una condecoración que se llama Alianza Mediación. Entonces, a los jueces que envíen más casos a mediación, se les da un distintivo, ¿no? Que es la Alianza Mediación, que es un diploma que lo entrega el presidente del tribunal. Entonces, a ver si a través del ego logramos que sean más aliados de mediación, y muchos lo están haciendo, ¿no? La verdad es que hay jueces y juezas que mi respeto. Nosotros hicimos la Junta Informativa gracias a los jueces, por unas juezas, y hay que decirlo, eran 3 juezas de un distrito que está en Texcoco, que es una zona rural. Ellas obligaban dentro de su proceso a las partes a ir a 3 juntas, a 3 sesiones de mediación, no a una, a 3. Dice, oye, pero ¿qué te pasa? Y el debido proceso, ¿y dónde está mi garantía? 3 juntas de mediación necesariamente tienen que ir para que esto proceda. Fundamento jurídico 17 constitucional, 3er párrafo. Se privilegiará la solución de conflicto ante cuestiones procedimentales. Estoy privilegiando la mediación, estoy privilegiando la solución de conflicto, vayan a 3 sesiones de mediación. Y iba y señalaba y nos notificaba a nosotros, oigan, estas 3 personas van a ir a 3 sesiones de mediación. Llegaba la primera sesión, ni se volteaban a ver. Ahí está, pues tenían que ir a sentarse, ¿no? El juez o la jueza, más bien en este caso la jueza lo ordenó, se sentaban. Llegaba a la segunda sesión, se saluda, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el perro? Bien, qué bueno, órale, ya de conversar. Llegaba a la tercera sesión, ya estaban platicando. Por eso instauramos, porque no sabían que era mediación. Oye, la gente necesita saber qué es la mediación para ver si se animan, ¿no? Y así, gracias a eso, a ese ejemplo que nos pusieron estas juezas, nosotros decimos, sí, claro, lo que hace falta es información, porque nadie sabe que se trata de la mediación. Por eso se instaló la Junta Informativa. Pero ya con eso acabo, para darle entrada a Rubén y luego las preguntas del respetable. Vale, gracias, Sergio. Sí, ya luego pasamos a las preguntas. Rubén, lo mismo, ¿no? Conforme al código, en los procedimientos de juicio oral, civil y familiar, el juez invitará o le hará saber a las partes la posibilidad de acudir al centro. ¿Qué consecuencias hay en este caso de ser omiso, ¿no? Si no las consecuencias procesales. Si el juez Mira, yo creo que no hay mucho que agregar lo que ya dijo Sergio. Efectivamente, existe la posibilidad, o sea, dividiendo en 2 la respuesta. Si las partes son omisas y no acuden, pues se les puede apercibir, se les puede llegar a multar incluso, si no acuden al llamado de un juez. Ojo, que pudiera ser desacato, pero muchos jueces no se van a aventar el tiro de darle vista al Ministerio Público a alguien por desacato, porque estaremos empeorando la situación y ahora sí que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero hay lugares, allá a la vuelta de la frontera ahí con ustedes, si en mandatory mediation, en la figura donde el juez no es preprocesal, sino que una vez fijada la litis, se presenta la demanda, se contesta, el juez revisa y dice, esto está perfecto para mediación,
lo manda a mediación, pero es obligada. Y si no van las partes, se pueden ir hasta 6 meses a prisión por desacato. Entonces, ojo. Ahora, ¿qué pasa si el juez no lo hace? Aquí puede haber, digamos, 3 supuestos, ¿no? Uno es que lo haga muy bien, como dice Sergio, de juezas o jueces comprometidos con el tema, ahora sí que con la causa, y que verdaderamente impulsan el que pueda haber un avenimiento en cuanto al fondo de la controversia y temas aledaños por las partes, y ese es un primer escenario que es el deseable. El otro es que el juez lo haga de manera tibia. Oye, con fundamento en el artículo 457, ¿qué número dijiste, Gilberto? El 470 65. sí, 465, 665. sí, 465. Los exhorto a que ustedes puedan llevar un avenimiento. O sea, ¿van por de acuerdo o no? Ya. Y la otra es que no lo haga. Si no lo hace, hay como puede, digamos, la parte que en un momento dado en el juicio pierda, podría acusar de violación a las normas del debido proceso porque el juez omitió derivarlos a mediación e incluso recomendarlo. Yo no soy perito en derecho, yo no estaba enterado como parte que tenía esa posibilidad, jamás me lo dijeron, y ahora que se sentenció o que se va a sentenciar, pues me perjudica a mí en mis derechos. Y podría, vía el amparo, hay jurisprudencia en ese sentido, existió jurisprudencia antes de la reforma de 2008 a la Constitución, de que era una obligación del Ministerio Público en Veracruz y el juez penal hacerle saber a las partes la posibilidad de conciliar, porque así lo establecía en aquel entonces el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Y la Corte, bueno, el colegiado de ahí mismo en Veracruz, no me acuerdo cuál es el circuito de Veracruz, pero dijo un colegiado, ¿sabes qué? Se violan las normas del debido proceso, debía el Ministerio Público o el juez en su caso informar a las partes sobre la posibilidad de mediar o conciliar. Entonces, si el juez se la brincara, podría tener en el esquema del Código Nacional de Procedimientos Penales esa consecuencia que podría afectar a las partes, digamos, como en sus derechos procesales y en juicio. Y bueno, esa yo creo que sería mi respuesta. Ya dije que iba a ser breve, así que no voy a ahondar más, pero eso es lo que yo vería como una consecuencia de esto, de ser omiso por parte de la juzgadora, del juez, de la jueza en este tema. ¿Consideras entonces que se podría reponer el procedimiento? Sí, de hecho, totalmente. Ok. Muy bien, Rubén, Sergio. Vamos entonces ahora sí a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Le solicito aquí, le pido el apoyo al maestro Vizcarra del Instituto de la Judicatura, si me puede apoyar ahí con las preguntas que están registradas. Con todo gusto, maestro Gilberto. La primera pregunta dice lo siguiente. En cuanto a la figura del mediador conciliador privado estándar ECO 619, específicamente en el Estado de México, ¿seguirán viendo de certificar más personas? Y podría servir también para otros estados o también me podré certificar en otro poder judicial y me servirá también para el Estado de México. Esa pues es para mí, yo creo, ¿no? Fíjate que y es importante lo que tratan porque hay una institución que quizá no todos conozcan, que es Conocer, que es una institución dentro de la Secretaría de Educación Pública que está encargada de elaborar los estándares de competencia, ¿no? Y hay una cantidad importante de estándares de competencia en distintas disciplinas y modalidades. En el Poder Judicial del Estado hemos nosotros desarrollado una buena cantidad de estándares en muchas disciplinas, desde manejo de audiencias para los equipos audiovisuales, y también algunas que tienen que ver con intervención de mediación. Esto sobre todo lo hacemos para efectos internos. Actualmente los estándares de competencia de Conocer no otorgan grado de certificación en mediación del Poder Judicial. El único que otorga la certificación es el Centro de Mediación del Poder Judicial, no es Conocer. Estos estándares nosotros los ocupamos de pronto para evaluar a nuestros propios mediadores o alguna cosa así, pero la certificación es únicamente ante el Centro
estatal de mediación para el Estado de México. La nueva ley, la ley que ayer iniciamos ya el proceso de revisión, incorpora la posibilidad de mediadores a nivel nacional. Es decir, que un mediador de Baja California pueda venir a hacer mediaciones en el Estado de México y tengan la misma categoría de cosa juzgada que una sentencia del Estado de México. Eso es algo que se pretende hacer. Para eso se tendrá que desarrollar un estándar, pero como está el proyecto, que hay que ver cómo queda, es que el estándar será elaborado por los propios poderes judiciales. Ahí se implementará el mínimo de horas a capacitar, el mínimo de módulos a capacitar, el mínimo de temas para que se desarrollen, y entonces se podrá certificar una persona. En el Estado de México, por ejemplo, hemos certificado apenas a nuestra primera generación de mediadores privados, que son 120 mediadores, y la certificación fue larga, fue un diplomado de 5 meses prácticamente, y después el proceso ya de certificación, que es un proceso muy clínico, ¿no? Que quiere decir práctico, tallerístico, ¿no? En donde se hacían simulaciones, roleplays, una serie de elementos que tienen que ver desde lenguaje corporal, percepción, manejo de neurolingüística, cosas ya muy prácticas para el desarrollo de habilidades y destrezas que son las que necesita el mediador, y eso tuvo otra duración, y al final es como vamos a certificar. Este modelo fue un modelo exitoso, espero, ¿no? Y que está siendo bien recibido, y que estamos poniendo a disposición también de la CONATRIP para que pueda servirnos de base. El caso de Nuevo León, ya Rubén nos platicará, si lo considera Rubén, sobre la buena experiencia que tienen allá en mediación privada. Hay estados que tienen mucho avance, hay otros que por lo mismo que fueron vanguardistas, pues cometieron algunos errores o ha habido malas prácticas en la mediación privada, y de todos se aprende, ¿no? Los que vamos más atrás en mediación privada hemos aprendido mucho de eso, como es el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, en donde hay 600 mediadores, y también pues ha habido de pronto un abuso, ¿no? de la figura. Entonces hay que ser cuidadosos nada más, pero contestando, el estándar de conocer, que es el S060, no es un estándar que te certifique como mediador dentro del Estado de México. La única certificación es la que se hace a través del Centro de Mediación del Poder Judicial. Muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta para ambos panelistas. ¿Cuál consideran que debería ser el plazo que se tendría que contemplar para que se lleven a cabo las acciones correspondientes, como capacitación, etcétera, con el fin de hacer real la implementación de la ley nacional sin generar una expectativa poco apegada a la realidad? Contesto y luego, Sergio, si quieres, complementas, ¿no? Por favor. Yo creo que depende mucho en cuanto al plazo, entendido con el latinazgo de vacatio legis. El plazo de implementación que se instrumente va a depender mucho de las figuras que se vayan a echar a andar. Por ejemplo, si queda todo igual tal y como está ahorita, no necesitarías mucho tiempo para echarlo a andar. Si queremos hacer reformas que puedan crear, es decir, una legislación base que cree un entorno que pueda ayudar a potencializar y fomentar el desarrollo de la mediación en México, tal vez sí necesitaremos considerar un plazo razonable, y por me refiero a 2 a 3 años para ir llevando adelante la implementación de reformas. Por ejemplo, si habláramos de una junta informativa previa, a lo mejor necesitaríamos 1 año o 2 para poder homologar los criterios con jueces, juezas, para certificar a más o más mediadores, porque si a mí en Nuevo León se viniera un incremento del 20% por junta informativa previa, como vino en el Estado de México, pensando que ese fuera más o menos el que se repitiera el parámetro, yo no tendría capacidad de respuesta inmediata desde lo público para poder atender toda la demanda. Sí, con la mediación privada, pero también le estoy haciendo nugatorio el derecho a quien no puede pagar un mediador privado para poder acceder.
no se lo voy a hacer nugatorio, solo se lo voy a retardar. Y entonces, si empezamos a retardar el servicio, vamos a estar empezando a padecer los mismos males que queremos remediar del sistema tradicional de adjudicación. Entonces, yo creo que debemos de contemplar un plazo razonable de 2 a 3 años y tal vez combinarlo con ciertas cuestiones de gradualidad o de materias. No me pasó desapercibido que se quedó sin responder una de las preguntas de cuáles eran las materias que contemplaba las iniciativas de la ley general, y en general, válgame de redundancia, son para prácticamente todas las materias menos la laboral y la penal. Pero al menos la iniciativa de Olga Sánchez, de la senadora Olga Sánchez Cordero, la de Luis David Ortiz Salinas, senador Luis David Ortiz Salinas, y la del senador Julio Menchaca, ex senador, ahora gobernador del estado de Hidalgo, eran para todas las materias menos penal y laboral, incluían de hecho cuestiones hasta en materia agraria, comunitaria, entre otras más. Y dependería también de qué materias, precisamente regresando a la pregunta del plazo, vamos a ir abriendo y cómo. Por ejemplo, si decimos vamos a hacer mediación preprocesal obligatoria, pero solo en materia familiar y solo en estos juicios, en los primeros 2 años, y luego poner a revisión si opera para los siguientes años, ir incrementando otras materias más. Así funciona la implementación del sistema de justicia oral en Nuevo León en materia familiar. Se fueron agregando poco a poco más materias, más juicios. Primero era solamente divorcio por mutuo consentimiento y alimentos. Después, posesión interina de menores, niñas, niños y adolescentes hoy en día. En aquel tiempo decíamos menores, y así se fueron agregando más. Después el juicio oral civil en materia de arrendamiento. Entonces tal vez tengan que pasar eso. Y para cerrar, ¿qué es lo que yo no recomendaría? Poner una vacatio legis grande, pensando que necesitamos mucho tiempo para implementar, como de 8 años. Ya vimos la experiencia de la reforma penal en el año 2008, que se puso precisamente un vacatio legis de 8 años, que concluyó en 2016, y la mayoría de los estados de la República estaban al cuarto para las 12 haciendo todas sus reformas. Entonces, y eso pues fue un caos, porque estaban haciendo todo apresurado, de último minuto, sin tener un correcto proceso de planeación, y esto, y me lo han dicho gente que le entiende muy bien a la cuestión legislativa, esto se corre el riesgo de que pueda ocurrir. Entonces sería mucho mejor una vacatio legis más breve, más cerrada, que nos obligara a ponernos a chambear, ¿no? Desde un primer momento, desde el día 1. Y complementar únicamente, decir que estoy de acuerdo con Rubén. Yo creo que el plazo no debe ser largo. Es como cuando te dan un plazo para que presentes un artículo para una revista o para un libro, ¿no? Generalmente lo vas a hacer siempre en los últimos 15 días, ¿no? O para entregar un trabajo, cosas así. Es lo que pasó y es la experiencia que tenemos. Me gusta mucho también la sugerencia de hacerlo gradual. Así hicimos la implementación de las juntas informativas en el Estado de México. Nos tardamos 18 meses para que quedaran todos los distritos judiciales integrados en las juntas informativas. Empezamos en Toluca y Tlalnepantla, que eran nuestros centros más grandes, y ahí fuimos avanzando poco a poco, y hoy ya está en todo el estado. Entonces hay que perder el miedo. Yo creo que el plazo es importante, y es algo que también Gilberto tendrá algo que decir, porque también le preocupa este tema de plazo, y sobre todo por cuestión de recursos, ¿no? Acá debemos también estar conscientes que necesitamos recursos en los estados para poder hacer una implementación exitosa de los nuevos programas y fortalecer las áreas de mediación. Hay estados en donde las áreas de mediación han sido muy descuidadas y que se han quedado pequeñas, y otros donde se han avanzado con mayor vigor, y siempre estará esto pues ahí a voluntad de los consejos de la judicatura, ¿no? Pero bueno, yo también espero que sea breve el plazo, porque necesitamos a esta legislación. Las familias lo están exigiendo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, que es la siguiente. ¿Qué posibilidad ven ustedes de que en materia civil y familiar pueda, antes de presentarse la demanda, se obligue a las partes a la mediación? Rubén.
Bueno, a mí me parece que sería una buena medida y hay que cuidarla. Es decir, nuevamente, como decía hace rato Sergio, la palabra obligar puede sonarle chocante a muchas personas y digamos que podría crear cierta animadversión el solo hecho de pensar en obligación. Y hay quien puede decir, no tiene nada de pacífico un sistema de solución de conflictos en el que voy con el brazo torcido para poder participar, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que es un mucho mejor escenario el de la colaboración que el confrontativo del juicio. Y como decía ahorita Sergio, al final del día a las personas les va a caer el 20 que pueden resolver no solo de manera mucho más amigable y de manera mucho más amplia y completa, sino sobre todo menos desgastante a través de una mediación que de un juicio. Entonces, yo estoy seguro que esto llevaría por un proceso inicial de resistencias que conforme se pudieran ver resultados, podrían irse venciendo. Entonces, yo en lo personal soy alguien que piensa que debe de hacerse o intentarse, sobre todo en cierto tipo de juicios y materias, y medirlo. En Capital Federal, en Buenos Aires, aquella ley 24.573 se implementó con una vigencia temporal. Yo no veo por qué no pudiéramos hacer algo similar en México. Es decir, establecer una vigencia de 5 años, 6 años, 4, los que pudieran darnos para poder medir y evaluar y determinar si fue conveniente o no la medida. Si no es conveniente, lo echamos para atrás y dejamos que la gente se siga agarrando a golpes inicialmente en un escenario jurisdiccional, en sentido figurado, y o si seguimos buscando la posibilidad de que medien. No sé si esa era la pregunta y la respondí o agarré para el monte. Gracias. Sí, no, yo creo que muy bien, Rubén. Y aquí en esto somos aliados, Rubén. Hay que decir que somos minoría, ¿no? Somos contramayoritarios. La mayoría opina que no es, que es inconstitucional, que incorporarlo como requisito de procedibilidad sería colapsar el sistema, pues hay que escuchar todas las voces, ¿no? Y que sería un requisito adicional, ¿no? Y que eso acabaría burocratizando el proceso, ¿no? Si lo hacemos, si hacemos requisito de procedibilidad o como una instancia obligatoria. Tiene muchas lecturas, hay muchos modelos, hay un modelo italiano en donde hay acciones, no materias, acciones que son necesariamente obligadas como requisito preprocesal, ¿no? Como es acciones que tienen que ver con responsabilidades, por ejemplo. Si tú quieres demandar a tu médico por una mala praxis que hizo, necesariamente tienes que tratar de negociar antes. ¿Por qué? Porque se sabe que vas a acabar negociando, ¿no? Se sabe que vas a acabar negociando incluso ya con sentencia. Entonces te obligan a empezar a negociar aquellos que son derechos disponibles que puedas hacerlo, vamos a negociar, ¿no? Entonces ahí es por acciones, habrá que ver posibilidades, yo creo que hay que perder el miedo, también puede ser gradual, podemos empezar con algunas acciones, irlo ampliando, acostumbrarnos a saber negociar, a saber entendernos, a saber platicar. Hay muchísimos litigios que yo conocí en mis años en la función jurisdiccional que se pudieron haber evitado si conocían la mediación, si hubieran hablado previamente y que al final de 2, 3, 5 años pues acaban desgastados terriblemente emocional y también económicamente, ¿no? Entonces hay que perder el miedo y creo que vamos a acabar allá, créanme que vamos a acabar allá en algún momento de nuestra historia, porque los mediadores cada vez van a ser más y van a ser eficientes. Entonces, la gente los va a empezar a voltear a ver, nos va a empezar a voltear a ver y ahí estaremos con una gran oferta y pues va a suceder como los médicos. Hay médicos públicos, médicos privados, ¿a cuál vas a ir? Pues al que te alcance, ¿no? Y a que sepas que es eficiente y que sea bueno y que te recomiende tu pariente o tu compadre, pues vas a acabar ahí. ¿Cómo vas a solucionar el problema? Pues cuando haya una buena oferta, porque acá estamos hablando de un servicio y lo que manda en un servicio es la ley de la oferta y la demanda, punto, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos? Es como ya pasa, ¿no? Con muchos abogados de oficio, pues sabemos que eso va a pasar. Pero bueno, ahí estamos atentos y pendientes. Creo que hay una pregunta para Gilberto acá también. Bien, tenemos una pregunta más que dice lo siguiente. ¿Qué deberían hacer los poderes judiciales para concientizar, pero sobre todo,
informar a los ciudadanos sobre las bondades de la mediación, pues como bien se ha dicho, estos mecanismos van dirigidos al justiciable para que conozca sus ventajas que efectivamente el postulante en muchos casos les instruye para que no acepten esta salida alterna. Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Lo primero que deberían hacer los poderes judiciales es lo que está haciendo el Poder Judicial de Baja California. Hacer foros como este, ¿no? En el que difundamos, divulguemos qué es la mediación, por qué sirve, cómo viene la legislación. Creo que esfuerzos como el que están haciendo hoy Gilberto y usted, maestro Vizcarra, en este sentido, y todo el Poder Judicial con esta jornada, me parece que es lo que necesitamos, ¿no? Más difusión, mucha divulgación, más práctica, más interés de los ciudadanos y sobre todo ponerlo en acción, ¿no? Ponerlo en acción, ser verdaderamente activistas de la mediación. Si algo necesita activismo, es la mediación. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Darnos la oportunidad de conocer qué es la mediación, y eso será a través de hacer más foros como este y de meterle y de divulgar, cada uno de nosotros convertirnos en un militante de la mediación. Quisiera yo agregar también en este sentido, además de lo que dijo Sergio, que es muy valioso el poder fomentar y lograr que llegue la ciudadanía a través de foros, eventos académicos. También tenemos que utilizar redes sociales, que son la principal conexión hoy en día con la ciudadanía. En términos generales, prácticamente todo mundo usa WhatsApp. Estamos por implementar un bot aquí en el Poder Judicial de Nuevo León, dentro digamos, en WhatsApp. Uno va a poder acceder al bot de mecanismos alternativos y ahí descargar una solicitud de servicios, entre otras cosas más. Hay que acercarnos a las universidades. El Código Civil de Napoleón fue exitoso y hasta hoy en día nos sigue rigiendo a la gran mayoría de los países de tradición jurídico romano-germánica, gracias a las universidades en Francia que el propio Napoleón creó, que hicieron el análisis del mismo y la divulgación. Entonces, a las y los profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, ingeniería, medicina, todos en general pueden conocer sobre mediación y conciliación en cualquier profesión y ejercicio de una actividad que pueda ser profesional o no. Hay conflictos, entonces qué mejor que los podamos conocer desde su origen, ¿no? Y también pues buscar estas alianzas con gobiernos municipales y estatales que puedan ayudarnos a divulgar esta buena idea de resolver conflictos de manera colaborativa a través del diálogo. Gracias. Muchas gracias a ambos panelistas. Bueno, nada más para terminar con esta parte, yo sí quiero comentar también que en Baja California, bueno, comparto lo que nuestros compañeros hacen aquí saber de la difusión. Nosotros, además de este tipo de actividades, pues estamos en la medida de lo posible acercándonos más a universidades, al colegios de abogados o organizaciones de la sociedad civil que nos invitan. Estamos ampliando nuestra cobertura. Ayer lo comenté, ya no solamente llegamos a otros municipios, regularmente estábamos en Tijuana, Ensenada, Mexicali, nos hemos extendido a Tecate, a Rosarito, a los juzgados civiles, familiares, perdón, laborales. Entonces, con el impulso de nuestro presidente, el magistrado Fragoso, que es súper convencido de la mediación, hemos tomado un gran impulso. Y bueno, también con algunos convenios que estamos suscribiendo. Ahora que estás, Sergio, integrando las comisiones de trabajo y que me parecen muy acertadas, estás dando un dinamismo nuevamente a la red. Por cierto, en la hora que abordábamos el tema de la Comisión de Justicia Cívica y Vecinal, se nos ha acercado el ayuntamiento de Ensenada para contemplar la posibilidad de un convenio de colaboración en el marco de la justicia cívica y vecinal, que va muy enfocado a la mediación comunitaria, que también es un reto interesante que tenemos. Entonces, creo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir difundiendo, para seguir sensibilizando
para abordar las bondades que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Maestro Vizcarra, yo ahorita ya para concluir, le pediría a nuestros expositores si tuvieran algún mensaje, alguna reflexión final que nos quisieran compartir. Bueno, muchas gracias. No, pues agradecer a cada uno de ustedes que estén acá, que continúen con nosotros. Ha sido una tarde muy a gusto, la verdad es que me sentí en casa. Gracias por ser tan buen anfitrión, Gilberto, maestro Vizcarra. Y bueno, yo quiero compartirles una frase que me parece que es importante y que la voy a poner acá en la pantalla, que dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Esto lo dijo Angela Davis, que era una activista de allá hace algunos años en Estados Unidos, y creo que de eso se trata, ¿no? Que realmente vayamos a cambiar aquello que sea inaceptable, aquello que realmente estemos viendo que podemos modificar. Hay demasiadas necesidades jurídicas insatisfechas de las familias de nuestro amado país. Vamos a cambiar aquello que no podemos aceptar, que son las vías de acceso a la justicia. Vamos a abrir más vías, necesitamos darle más opciones a nuestras familias en nuestros estados. Muchas gracias por el favor de su atención. Estuve muy contento y siempre a la orden. De verdad, gracias, Gilberto. Es un nuevo año más que me hace el favor de invitarme y siempre estaré dispuesto a compartir con nuestros queridos amigos de Baja California. No, al contrario, gracias, coordinador. Gracias porque siempre has estado dispuesto en apoyarnos. Rubén, ¿algún comentario, alguna reflexión final? Pues nada, agradecer, Gilberto, la invitación que se me ha hecho para estar aquí. Es un verdadero honor, como siempre, estar con todas las amigas y amigos de Baja California. Por ahí he reconocido en las ventanitas de repente que me estaba paseando quiénes estaban. Por ahí está Cristina, Elsa, Amanda, Héctor y varios amigos y amigas también con los que he tenido desde hace muchos años la oportunidad de convivir en el mundo de la mediación. Y pues bueno, hay que no quitar el dedo del renglón, hay que seguir a veces picando piedra, porque aunque parezca, suene así como paradójico, realmente a 20 años de distancia del movimiento de mediación en México todavía seguimos picando piedra y todavía seguimos remando un poco contracorriente. Entonces, no quitemos el dedo del renglón, hay que seguir haciendo este tipo de eventos. Y pues nuevamente muchas gracias al magistrado Fragoso también, y un saludo a todos y todas. Buenas noches. Pues agradezco mucho al magistrado Sergio Valls, al maestro Rubén Cardosa por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, información oportuna de primera mano con lo que tiene que ver con la ley general. Estaremos muy pendientes, Sergio, ahora que tú estás muy cerca ahí en la mesa de redacción, pues estaremos muy pendientes del proceso legislativo. Y también, Rubén, pues ya es la tercera vez que nos acompañas, también muy conocido aquí en Baja California. Me dará mucho gusto poderlos tener nuevamente acá en el estado. Agradecer también a todo el equipo del Instituto de la Judicatura por el apoyo técnico y también por la convocatoria que realizaron a este evento, y no me resta más que agradecer también a todos ustedes que nos acompañaron. Les comunico nada más que el día de mañana, al igual que hoy, habrá una nueva liga, un nuevo link para el acceso al tercer día de la semana de mediación. El día de mañana contaremos con la presentación de 3 compañeras directoras, la directora del Centro de Justicia Alternativa de Chiapas, de Michoacán y de Coahuila. Entonces los esperamos mañana, igual en punto de las 5 de la tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Nada más, si me permite, nada más, Rubén y Sergio, entiendo que allí el maestro Vizcarra hará algún comentario final. Así es, maestro Gilberto, muchas gracias. Y es el siguiente, que es en relación a un reconocimiento muy merecido para ustedes, que en su momento se les va a hacer llegar a la brevedad, que dice lo siguiente: el Poder Judicial del Estado de Baja California
a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al magistrado Sergio Valls Esponda y al maestro Rubén Cardosa Mayrón y al maestro Gilberto Daniel González Solís por su valiosa participación como expositores y moderador respectivamente en el panel La mediación en el marco del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y el proyecto de Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias dentro de la tercera semana de la mediación, realizado de manera virtual a través de la plataforma Zoom el día 23 de agosto del presente año. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la maestra Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y el maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos por su presencia y recuerden que mañana los esperamos en esta continuación de la tercera semana de la mediación. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias a todos. A ver, el diploma, enséñanos, Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. enséñanos el diploma, maestro. Buenas noches. Saludos, maestro Rubén. Buenas noches a todos. Gracias.